Reporte minero y energético. ¿Cómo les va? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético a través de las pantallas de Canal 24 Horas y 24horas.cl. El 2024 ha sido un año de grandes avances en materias de energías limpias en nuestro país, con un récord de más del 80% de la electricidad generada a partir de fuentes renovables. Además, en otro hito se promulgó la nueva Ley de Transición Energética, que ofrece oportunidades para el desarrollo del sector y de las regiones. Sin embargo, también ha habido desafíos que preocupan al sector, como los recortes en la generación de energía solar y eólica y también la incertidumbre en las inversiones. Para profundizar en el análisis del sector eléctrico chileno, estaremos conversando con la directora ejecutiva de Acera, Analía Rojas, aquí en el programa. Además, estaremos revisando los alcances y tendencias de la excelencia operacional y su estratégico rol para el crecimiento de la productividad minera. También veremos cómo fue la inauguración de 3 parques eólicos en la comuna de Litueche, aumentando en 100 megas la capacidad instalada de este tipo de tecnología en Chile. Y como cada semana revisamos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos, comente el capítulo hoy, converse con nosotros a través de X utilizando el hashtag Reporte Minero. Avances como la normalización de tarifas y el desarrollo de almacenamiento contrastaron con la incertidumbre en las inversiones, recortes en generación renovable y retrasos en la transmisión. Fueron parte de los hitos que marcaron al sector energético en este 2024. Pero, ¿qué proyecciones se hacen para el año que viene? Los desafíos, el camino también a seguir. Vamos a analizar los avances en esa materia. Para eso estamos con la directora ejecutiva de Acera, Analía Rojas, en Reporte Minero y Energético. Analía, siempre un placer. Gracias por acompañarnos. Hola, Nico, ¿cómo estás? Muy bien, pues. A ver, a modo general, yo hablaba de algunos hitos, desafíos. ¿Cuál es el balance que desde Acera hacen del 2024 en el sector? Mira, tuvimos como una discusión interna acerca de cómo se iba a hacer la evaluación de este año 2024 desde el punto de vista de la penetración de energías renovables y del almacenamiento. Y le pusimos un título, es la montaña rusa. O sea, momentos en donde estuvimos con puntos muy altos, ¿ya? Que son avances como por ejemplo ese 80,2% de participación de energía sin emisiones que tenemos en la matriz en el mes de noviembre, ¿ah? Para ser exacto, eso ocurrió en el penúltimo mes que todavía tenemos, antepenúltimo mes que tenemos todavía registro, ¿cierto?, de las cifras. Pero ese porcentaje es un récord. Nunca antes habíamos tenido una penetración de energía sin emisiones en la matriz eléctrica. El punto bajo, desde ese mismo ángulo, es que todavía esa participación alta de energías renovables sin emisiones es en la matriz eléctrica que nos abastece nuestros consumos energéticos. Y esa matriz eléctrica solo representa el 22% de lo que nosotros consumimos energéticamente en el año. Claro, no hay que quedarse con el 80%. Claro, no es de toda la energía. No es de toda la energía porque es el 80% de una matriz que representa un 22%. Exacto, y todavía hay un 64% de combustibles fósiles que abastecen nuestros consumos energéticos, que tú te puedes imaginar, es el transporte, es la industria que usa directamente también combustibles fósiles, claro. Es la calefacción, muy importante en el sur. Totalmente. Y ahí entonces tenemos un gran desafío todavía para esto que es en el fondo el propósito de la descarbonización o la desfosilización de todos los consumos energéticos, no solamente del eléctrico. Ya pocos años, porque hay una mirada ambiciosa de la descarbonización, de la transición energética, digamos, de aquí a 2030, 2050, pero los años, bueno, lo vimos en 2024, pasan volando, ¿no? Pasa muy rápido. ¿Cómo, te hago la pregunta, Analía, y qué están viendo desde Acera, aumentar ese porcentaje de energías renovables de la matriz total, de pasar de un 22% a superar el 50%, por ejemplo? Mira, está hiper dicho ya, o sea, el concepto es electrificar los consumos. Ya. O sea, hacer eléctrico que aquello hoy día no tiene un consumo de esa naturaleza, sino que más bien depende de combustibles fósiles o de la biomasa, que es entre comillas la leña, ¿ya? Y yo te diría que la mirada más efectiva, la más eficiente de todos los consumos electrificables posibles que hay hoy día es indudablemente la movilidad eléctrica y la movilidad liviana, o sea, que al final tú y yo, Nicolás, andemos en un auto eléctrico. Eso que parece todavía quizás una aspiración del punto de vista además de desarrollo, sí, claro. Yo creo que hoy día cada vez más posible. Mira, te hago el desafío, contabiliza
¿Cuántos autos eléctricos estás viendo tú en la calle al día? Muchos más que antes. Muchos más que antes. Han ingresado también nuevas marcas. Nuevas marcas a y nivel vehículos regional además más baratos. Ahora, es que ese es el punto. Hay barreras todavía de entrada para que un consumidor común y corriente pueda optar por la electromovilidad, entendiendo los beneficios, que también un tema de la infraestructura De carga. De carga. Exacto. Ahora, desde los precios, bueno, eso es un tema de mercado que habrá que ir viendo. Desde la infraestructura eléctrica, para poder llegar a ese punto en que cualquier ciudadano o ciudadana diga, bueno, voy a tener un vehículo eléctrico porque voy a poder cargarlo en cualquier parte, digamos. ¿Estamos muy lejos de eso? Estamos todavía lejos Ya. y por eso es necesario apuntar al refuerzo de la disponibilidad, ¿cierto? Y del display de los cargadores, además cargadores más rápidos para que la experiencia de carga sea similar a la que tú tienes cuando tú cargas un automóvil, ¿cierto?, de combustión. Claro, cosa de minutos. Exacto. Y segundo, yo creo que lo otro importante es también el reforzamiento de las redes de distribución para que eventualmente cuando haya un consumo más masivo de autos eléctricos no tengamos caídas, entre comillas, del servicio por un posible sobreconsumo. Entonces, básicamente, autos más baratos, una red de carga que también sea más disponible, no solamente en las principales ciudades, que puede ser Santiago, Viña del Mar, alguna ciudad del norte o de alguna del sur, sino que es durante, ¿cierto?, todo lo que es nuestra infraestructura de carretera, para hacer el símil de carretera eléctrica, ¿cierto?, Sí, en claro. carga. Y luego también el tema de tener estándares, ¿cierto?, para poder apuntar hacia una electromovilidad que en el fondo sea también, del punto de vista de calidad de servicio, todo lo adecuado para no tener, en el fondo, caídas en ese sentido. Analía, en otro tema que hemos conversado durante todo el año aquí en el programa y cae de cajón, ¿no? La normalización de las tarifas eléctricas, Ya. lo que ha significado en términos del aumento de la boleta, pero por sobre todo de lo que se viene arrastrando del congelamiento de esas tarifas, que ha significado, desde otra arista muy importante, la suspensión o replanificación de inversiones. Así es. ¿Cómo ha pegado y cómo han evaluado ustedes lo que ha sido? Primero la normalización, pero también con el efecto complejo que genera. Es decir, que la ciudadanía vea que vamos a tener una energía más cara que antes, por decirlo súper en simple. Claro, y volviendo al tema de la montaña rusa, o sea, Eso. punto alto es para un sector productivo como el de la generación eléctrica, la importancia de tener precios sinceros y no congelados, básicamente. Recordar que estuvimos 4 años con el congelamiento de tarifas desde 2019. eléctricas. Exacto. ¿Y sabes cuál es el tema, Nicolás? Que la percepción de la ciudadanía respecto de un congelamiento de tarifas no se percibe directamente como un beneficio. El problema es que cuando las tarifas se descongelan o se sinceran, eso genera un impacto, entonces, obviamente, que nos preocupa a todos, porque hay un impacto grande en las cuentas. Entonces, desde el mes de abril del año 2024 a enero del 2025, vamos a tener alzas sucesivas que van a significar en promedio un impacto del 60% en la cuenta eléctrica en términos de un incremento. ¿Qué es la respuesta, obviamente, que dio el Estado y desde la cual nosotros como Acera coincidimos, digamos, en la preocupación de focalizar subsidios a la tarifa eléctrica para aquellas familias que efectivamente no pueden enfrentar un alza de esa naturaleza? ¿Qué familias, me dirás tú? Bueno, obviamente para eso tenemos un registro de hogares que socialmente se pueden caracterizar como hogares vulnerables y para esos entonces hogares el Ejecutivo ha diseñado un subsidio que en nuestra opinión, digamos, y con estudios de por medio, está completamente financiado con el aumento de la recaudación por IVA que se produce naturalmente, claro, por el aumento de las tarifas. Solamente con esa recaudación, y qué bueno el punto, porque en lo que ha sido la búsqueda de ampliar el abanico de beneficiarios de este subsidio eléctrico para compensar, digamos, el alza en las tarifas de la electricidad, de la luz, se han buscado otras formas. Entre ellos, lo que desde las pequeñas y medianas generadoras se dice puede ser un desincentivo para proyectos futuros, que Exacto. tiene que ver con un cambio, digamos, en las reglas del juego, se dice. En chileno simple. Vamos. Entonces, las fórmulas que propuso el Ejecutivo para ir en búsqueda de este subsidio eléctrico y la ampliación del subsidio eléctrico, porque ya había una ley que había aprobado 120 millones de dólares anuales para ir en ayuda de las familias vulnerables, se buscó financiar un subsidio que cubriese 4,7 millones de hogares. Saca tú la cuenta, Nicolás. ¿Cuántos son 4,7 millones de hogares en términos de la población, entre comillas? O sea, primero hay como 9 millones de hogares en el universo de Chile, ¿ya?
Y 4,7 millones de hogares, si un hogar tiene 3 personas en promedio, más o menos está cubriendo el 70% de la población del país. Entonces, hay como una duda razonable acerca de que si esos hogares son realmente vulnerables, ¿ok? Eso es lo primero. Lo segundo es que la postulación efectiva que tuvo el subsidio fue mucho menor al programado o al proyectado por el Ejecutivo. Solo postularon 1,9 millones en los sucesivos llamados que se hicieron del punto de vista del subsidio eléctrico y no se alcanzaron los 4,7 millones de hogares. Entonces, las medidas adicionales a la recaudación del IVA, que en el fondo son ingresos que el fisco naturalmente va a obtener para el financiamiento de este subsidio, van en relación a ingresos que en el fondo están en el sector productivo de la generación. Los PMGD es uno, pero también los grandes generadores que tienen contratos con las distribuidoras, los clientes regulados básicamente, y ahí también entonces hay una especie de merma, ¿cierto?, desde esos ingresos. Entonces, ¿qué es lo que decimos desde Acera? Mire, los estudios avalan que la metodología en el fondo de recaudación por IVA es suficiente no solamente para cubrir el universo actual postulante a ese subsidio, sino también al que se quiera ampliar. Al que se quiese ampliar, incluso también para las empresas pymes que también tienen en el fondo alguna necesidad para enfrentar una alza de tarifa. Y nosotros vamos a insistir en ese punto porque yo creo que los números no mienten. O sea, aquí, ahora, el gobierno tiene una visión y números, uno entiende, totalmente distintos. Sí, lo tiene y efectivamente nosotros hemos sido... ¿Cómo puede haber tanta diferencia, digamos? Nosotros tenemos efectivamente estudios hechos por el Departamento de Ingeniería de la Universidad Católica con una metodología, vamos a decir, más fina que apunta básicamente a los impactos que tiene la tarifa eléctrica, cuando tú subsidias una tarifa eléctrica, cuáles son las disponibilidades presupuestarias que quedan básicamente para poder consumir otros bienes que también pagan IVA. Sí. Entonces ahí se produce la mayor recaudación de IVA. Y eso lo hemos presentado tanto al Ejecutivo como también al Parlamento. Pero ustedes apuntan, perdona, a ampliar la recaudación de IVA de otros productos, digamos. Es que lo que pasa es que sucede eso. Claro, cuando tú tienes un subsidio, también tienes una mayor disponibilidad presupuestaria en el hogar para poder consumir otros bienes que también pagan IVA. Analía, nos quedan unos minutos y tantos temas, digamos, como balance del 2024. Hemos conversado también en otras ocasiones, lo vamos a seguir haciendo, esperemos, con ustedes, Acera, ¿no? Pero quiero dedicar los minutos que nos quedan a la Ley de Transición Energética, promulgada, un cambio, un hito muy en la mano de lo que hemos conversado. ¿Cuál es la mirada y la visión que tienen ustedes para los desafíos que presenta este marco normativo, pero lo que tiene que ver con infraestructura, transmisión, almacenamiento, tantos otros temas con mira al 2025? Claro, mira, yo creo que el primer punto es que la Ley de Transición Energética en realidad es una ley de transmisión, ¿ya? Yo creo que hay que poner el punto focal en el mérito, que además es muy valioso que tengamos mejoras en los procesos de la planificación de la transmisión, de la valorización, de cómo se solucionan, por ejemplo, cuando hay obras que quedan desiertas o abandonadas, cómo se hace ese ajuste para que efectivamente la transmisión termine llegando a tiempo. No está o no cubre aspectos tan importantes como, por ejemplo, el tratamiento de los vertimientos. Mira, te voy a dar un dato. La pérdida de energía. Es que yo creo que el dato que te voy a dar va a ser un poco el punto bajo de la montaña rusa. Mira, toda la energía solar incremental del año 2024 se virtió. O sea, el equivalente a todo lo que ganamos en mayor generación solar es incluso menor a los vertimientos que ocurrieron solares en el año 2024. Entonces, los vertimientos aumentaron 164% este año, el solar, y eso evidentemente no es una buena noticia para un país que está tratando de avanzar en la descarbonización de su matriz, que además tiene un recurso solar importante. ¿Y eso con almacenamiento no se cubre completamente? Mira, vamos a las cifras de almacenamiento. Todavía el almacenamiento es una proporción menor en el aporte de generación, es 0,3%. Pero lo importante, hay 3.000 megas de proyectos que están o en construcción, en pruebas y ya en operación. 3.000 megas. Y luego hay 15.000 megavatios de proyectos que están en distintas etapas de desarrollo, tanto buscando una aprobación ambiental como también buscando conexión y financiamiento. Entonces, ¿qué es lo clave? Para la solución de vertimientos, obviamente tener almacenamiento disponible es muy importante porque vamos a aprovechar de almacenar esa energía que se produce en el día para ser consumida en la noche, en las horas, ¿cierto?, de demanda punta. Pero eso se tiene que materializar, o sea, tienen que haber inversionistas dispuestos
a tomar en el fondo el riesgo de tener un proyecto, una inversión en un país que tiene señales, como te digo, de montaña rusa, ¿cierto? Arriba y abajo, así que, bueno, yo me quedo con el 80,2% de noviembre, que es una cifra importante. Igual vamos a terminar el año con un 65% de participación de energías renovables sin emisiones en la matriz eléctrica, y el gran desafío es poder materializar más inversiones necesarias para seguir avanzando en la descarbonización. Otro dato, el 2025, a propósito de proyecciones, se van a retirar cerca de 1000 megas de capacidad instalada de carbón, ¿ya? Y para hacer frente a ese retiro, que es único en el mundo además, o sea, no hay otro mercado que haya tenido un retiro de 1 giga al mismo tiempo, ¿cierto?, en el mercado. Así que tenemos que materializar inversiones y hacer más altos en la montaña rusa más que bajos. Analía Rojas, directora ejecutiva de ACER. Analía, un placer. Gracias como siempre por acompañarnos. Muchas gracias, Reporte Minero, como siempre. Que esté muy bien. Bueno. Y desde hace 56 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Reporte Minero y Energético. Reporte Minero y Energético. Primero lo primero, en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de Teck. Teck, el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Lograr optimizar los procesos a partir de acciones propias de las y los trabajadores de una faena puede generar cambios significativos en el desempeño, convirtiéndose en un pilar estratégico dentro de la operación. Lo revisamos en la siguiente. La excelencia operacional es un pilar fundamental de la minería, que apunta a mejorar cada proceso, haciéndolos más eficientes y escalables a lo largo de toda la cadena productiva de una faena. La excelencia operacional viene de hacer las cosas bien, de que cada uno de los integrantes de la industria minera haga las cosas de mejor forma. Y esos esfuerzos generalmente son pequeños, pero a nivel organizacional tiene que haber una estructura o una cultura que permita que todos sientan que tienen que hacer bien su trabajo. La excelencia de los procesos es algo que uno lo hace intrínsecamente, es un llamado. Ahora, llega el momento en que ya el nivel de excelencia es óptimo y ahí lo que tienes que buscar son saltos transformacionales. Ahí es cuando entra la tecnología a jugar un papel estratégico para hacer un cambio cuando ya la excelencia ha llegado a límites máximos. Es clave la innovación, dado que necesitamos, bueno, como todos, y es bien conocido, nuestros yacimientos son más viejos, tienen menores leyes, son más profundos, entonces necesitamos pensamientos diferentes para resolver las problemáticas que tenemos ahora, y ahí entra tremendamente fuerte el área de innovación. Una vez que se ha logrado la mejora continua y llegar a las metas establecidas en la operación, se pasa a una siguiente etapa donde se inicia la búsqueda de mejoras a través de la innovación tecnológica. Lo importante de mejorar los procesos es el atractivo de mejorar y el desempeño de nuestros trabajadores, pero también de los equipos, la productividad. Nosotros tenemos que asegurar que en el fondo a través de la mejora continua, la innovación, la digitalización, la automatización, disminuyamos la variabilidad de nuestros procesos. Y de esa forma, con todas estas herramientas tecnológicas también como analítica avanzada, todo lo que vas haciendo es cometiendo menos errores. Fueron 3 parques eólicos de la empresa noruega Statkraft, los que se inauguraron en la comuna de Lituech, en la región de O'Higgins.
Juntos suman una capacidad instalada superior a los 100 megawatts, los que anualmente podrán abastecer el consumo promedio de 100.000 hogares en Chile. Conocemos más en la siguiente nota. Son 3 parques eólicos con una capacidad de 100 megawatts de potencia los que fueron inaugurados en la comuna de Litueche, región de O'Higgins, ampliando así la capacidad renovable del país. Para nosotros una tremenda alegría y marca un hito muy importante en la estrategia de crecimiento de Statkraft en Chile, la inauguración de nuestros 3 parques eólicos de Statkraft eólico hoy en Litueche. Este fue un proyecto que inicialmente tuvo un trabajo comunitario pensando con los vecinos que llevan mucho tiempo, pero con diálogo, con cariño, se puede construir relaciones que al final son duraderas. Yo la peleé y me demostraron lo que podía ganar yo porque yo estaba ciegada, entonces me explicaron, tuvimos charlas, en las cuales la charla me sirvió para darme cuenta cuánto esto me iba a servir para adelante, o para mí o para mis nietos. Estos parques, Cardonal, Manantiales y Los Cerrillos, cuentan con 19 aerogeneradores y una inversión aprobada de $148 millones. Aquí estamos en el Parque Cardonal, en donde tenemos 6 turbinas, en total son 19 turbinas, aerogeneradores, y pueden producir hasta 105 megawatts de potencia instalada, y como generación el parque va a generar alrededor de 300 gigawatt hora por año. Son turbinas de 148 metros de alto a la nacelle, más un rotor de 168 metros. Entonces, cada aspa de más de 80 metros de largo. Son entre las turbinas más grandes instaladas en operación en Chile en este momento. También son turbinas que instalan tecnología de punta por lo que son los impactos de ruido y efectos sombra. Podemos de hecho controlar en cada turbina modos de operaciones que permiten limitar las generaciones en caso de exceder el ruido en base al contexto del entorno. Durante 2024 se cerraron 44 negociaciones colectivas en el sector minero, considerando las que se cerraron de forma anticipada y que involucraron a 25.000 trabajadores y trabajadoras de la gran minería. Para 2025 se proyectan de hecho 26 negociaciones que van a involucrar a 11.000 trabajadores de distintas operaciones, en un contexto de altos precios del cobre, donde los temas centrales serán la mejora salarial, la reconversión laboral y la automatización en la industria, entre otros puntos. El programa Construyendo Valor Social certificó en nuevos conocimientos a 179 profesionales parvularias, las que realizaron 3 cursos de más de 300 horas de capacitaciones, enfocadas en potenciar el desarrollo sostenible de la región a través del cuidado y la protección de la primera infancia, y que es impulsado por la Asociación de Industriales de Antofagasta en alianza con Fundación Educacional Oportunidad. Nosotros nos estamos certificando por un diplomado que hicimos en relación al liderazgo y la mejora continua de las prácticas pedagógicas, el cual ha sido una herramienta fundamental tanto para mí y mis compañeras. Estamos muy orgullosos de poder ser, de poder liderar este hito tan importante para la educación temprana de nuestros hijos, que es la base para el futuro de nuestra región. La Asociación Chilena de Desalación y Reuso, ACADES, a través de un estudio alertó sobre el impacto económico de la inseguridad hídrica, señalando que la escasez de agua frente al crecimiento de ciudades, proyectos inmobiliarios e industrias, especialmente en regiones como Arica, Coquimbo y Valparaíso. De acuerdo a la entidad, la falta de seguridad hídrica podría reducir el Producto Interno Bruto de Arica en $400 millones en los próximos 10 años y generar costos anuales de hasta 60 millones de la divisa estadounidense si se implementaran cortes rotativos de agua. Porque la seguridad y el confort son lo primero a la hora de trasladar a su personal y ejecutivos, elija Transporte Celedón. Convenios con empresas, moderna flota, servicio 24/7, confiable, seguro y personalizado. www.transporteceledon.cl.
Llegamos al final del reporte minero y energético, como siempre agradeciéndoles que nos acompañen semana a semana hablando de las novedades de la industria minera y energética. Todos nuestros contenidos, como siempre, en reporteminero.cl, la posibilidad también de escucharnos a través de Radio Duna todas las semanas y a través de todas nuestras plataformas, las novedades de estas industrias tan importantes del país. Todos los capítulos y temporadas en 24horas.cl también. Que esté muy bien, nos vemos. Chao. Reporte minero y energético.